6 aviones compró el país, no sé para qué guerra. 300 millones de dólares. Con esa plata mantenés 2 años el presupuesto entero en la Universidad de Rosario. ¿Cómo estás, Franco? Buen día. Hola Pablo, ¿cómo va la vida misma? Es más, exactamente. Bueno, pero bueno, este muchacho, yo no te voy a hacer hablar de alguien que no está, porque Álvarez estaba ahí enfrente tuyo y vos dijiste lo que tenía que decir, con la historia de que llevan el debate a un territorio distinto, creo yo, ¿no? Que es el de los montos y esas cosas de las auditorías. Bueno, ensuciar la cancha, pero eso es una visión de un televidente, que en este caso soy yo, que te lo hace saber, pero me gustaría que nos cuentes primero cómo lo viviste en términos, digamos, de tener que discutir con alguien que evidentemente tergiversó algunas cosas, llevó la discusión a un territorio que no era el que precisamente había que transitar. Me gustaría que nos des tu impresión sobre eso. Pero mi causa, Pablo, es la causa de la educación pública y la universidad pública. Y yo estoy muy preocupado por la situación que estamos atravesando, no solo porque es muy crítica para nuestra comunidad, porque de verdad toda la potencia de la educación pública y la universidad está en riesgo, y creo que hay que dar los debates en todos los lugares. Por supuesto que era un desafío difícil por el estilo que tiene el subsecretario de Política Universitaria, que no es solamente recurrir todo el tiempo a afirmaciones que se construyen, en el mejor de los casos, de una particularidad, haciendo de eso una excepcionalidad, una generalidad, que lo que busca es desprestigiar el sistema para, con ese desprestigio, fundamental el de financiamiento. No hay otra intención. Entonces todo el tiempo es un número, un dato que a veces está bien pero está mal contado o parcialmente contado. A veces está mal, la mayoría de las veces. Hay mucho desconocimiento de cómo funciona el sistema universitario, yo se lo dije respetuosamente ayer, pero hay cosas que afirma que son consecuencia de no conocer, de no saber cómo funciona la Universidad Argentina. Y además tiene un estilo muy agresivo. Uh-huh. Interrumpe todo el tiempo, entonces se hace muy difícil, cuando uno cree en el diálogo, el intercambio razonable de ideas, poder hacer que se desarrolle de esa manera. Creo que hubo cosas importantes, muchas que pudimos aclarar, muchas que pudimos rebatir, y además nos llevamos el compromiso de que si la Corte finalmente falla a favor de lo que planteamos las universidades, lo dijo expresamente, porque se lo pregunté expresamente, Uh-huh. el gobierno va a aplicar la ley. No es poco, en este contexto. No, por supuesto, no solo no es poco, sino creo que es el dato más relevante de la conversación de anoche, teniendo en cuenta lo que marcabas vos, que estaba frente a una suerte, digamos, de troll de La Libertad Avanza, que repetía discursos y argumentos que son propios de los propagandistas, efectivamente, que no tienen el respaldo ni documental ni intelectual. Lo que a mí me preocupa de aquí en adelante, Franco, y supongo que a ustedes también, cuando digo ustedes hablo de todos los rectores y todos los defensores de la educación pública, es que hay sectores de partidos políticos que se presumían en el campo popular, que están haciendo alianzas, negocios, acuerdos, que están coqueteando, sin ir más lejos, acá en la provincia de Santa Fe, cuando se habla de que el radicalismo o el sector de Hapkin, que unidos se puede acercar a Libertad Avanza y todo eso. Yo digo, ¿cómo se sentirá Bartolacci frente a un correligionario de esas características, teniendo en cuenta tu historia, tu antecedente y la pelea que está dando? Yo no tengo ninguna duda, Pablo, independientemente de las versiones y alguna declaración aislada de alguna referencia, mucha gente que abrazó esta causa y muchas otras causas que hoy están muy lejos, lejísimos de lo que representa el proyecto libertario, va a estar donde tiene que estar. Bueno, pero convengamos, Franco, que ha habido un radicalismo con De Loredo, con todos esos muchachos de la Cámara de Diputados, con varios de Santa Fe, con Lozada, todo eso jugando y bancando y sosteniendo las cosas que hacía Milei. Por supuesto, y yo lo he cuestionado públicamente,
Pero lo que está en crisis son los partidos, al menos como los conocimos tradicionalmente. Si querés, después hacemos un programa entero para hablarlo, porque es un tema que además me apasiona. También hay gobernadores peronistas que tributan también, al proyecto libertario. Entonces no es un problema de un partido en particular, es que la política tal como la conocimos y la pensamos, al menos desde mi perspectiva y modesta opinión, ya no existe más. Sirven los partidos, por supuesto, porque son los que agregan intereses electoralmente para garantizar los esquemas de representación, pero ya no representan ni lo que representaban antes ni cómo lo representaban antes. Entonces, si no hacemos un esfuerzo también por entender eso que cambió en el mundo, nos puede gustar más o menos, pero es un dato objetivo, difícilmente encontremos también respuestas correctas a lo que hay que hacer, porque hoy las cosas van por otro lado. Es más, te diría, yo creo que ya lo que debe juntarnos no es más una sigla partidaria, sino es un conjunto de valores, de principios. ¿Cómo vemos? ¿Cuál es la cosmovisión del mundo? Del país, de la sociedad que uno quiere. Bien, volvemos al tema de la universidad. Vos decías, y efectivamente es un dato importante, relevante, que la Corte Suprema de Justicia, cuando determine o dictamine, el gobierno, lo ha adelantado el secretario de Políticas Universitarias, va a acatar, como si hiciera falta eso, ¿no? Porque el rigor está incumpliendo ahora la ley. Pero vamos al aspecto positivo que bien marcabas vos, que es ese compromiso. ¿Hay algún dato, algún indicio, alguna conversación, algún acercamiento? ¿Se sabe cuándo la Corte va a dejar de mirar para otro lado y abocarse a este asunto? Yo entiendo que entendemos que fue una buena señal que lo haya incorporado en el temario de tratamiento. Inmediatamente después de la manifestación federal, que fue muy contundente, y yo quiero aprovechar tu programa, Pablo, porque no pude hablar con Radio Universidad esta semana para agradecer a nuestra comunidad y a la ciudad de Rosario. No pude estar acá, me dolió en el alma, pero fue maravilloso lo que sucedió en Rosario, como siempre. Entonces decía, es una buena señal lo de incorporarlo al temario. Esperamos que sea rápido y por supuesto que tenemos expectativa de que salga bien. A ver, estamos pidiendo lo que sería absurdo en cualquier país normal del mundo, ¿no? Que una ley aprobada con esa legitimidad se aplique. Nosotros creemos que va a ser favorable la resolución y vamos a trabajar para que sea lo antes posible. Bien. Otro tema que también es muy sensible, ¿no?, a la opinión pública es esta historia que me gustaría que lo aclararas bien, porque los números que dio Álvarez son una falacia en torno a la cantidad de extranjeros, el estatus de extranjero. Una vez que un tipo es residente acá, tiene los derechos y las prerrogativas de los ciudadanos argentinos, ¿no? Los muchachos que vienen acá, laburan. Digo porque hay alguna facultad donde aparecen muchos estudiantes extranjeros y esa es la que exhiben desde la Libertad de Avanza o desde el gobierno como para generar incluso hasta actitudes xenófobas, ¿no? Es que es una posición xenófoba y prejuiciosa, pero que además desconoce malintencionadamente cómo suceden las cosas. A ver, fíjate cómo será la diferencia que él planteó un 50% y yo un 0,8%. El 50% no existe ni en La Plata, ni en la UBA, ni en Rosario. No existe ese número. Claro. Directamente. Está construido artificialmente. Ahora, si lo pusiéramos, en el caso que lo pusiéramos en el registro que lo pone el Poder Ejecutivo, el gobierno, no en el registro en el que lo analizo yo. Porque ellos dicen, bueno, residentes que no tengan, extranjeros que no tengan residencia permanente. Bueno, eso en el caso de Rosario es el 0,8%. Claro, por eso. Y sin embargo lo repite y todo el staff, los guacamayos, andan repitiendo y cortando ese pedacito y poniéndolo en las redes. Es una cosa. Y, es inconstitucional y además no es conveniente económicamente, si lo querés mirar desde esa perspectiva. Entonces está bueno que se empiece a discutir más seriamente. Es imposible en algunos lugares, pero yo creo que hay que insistir y hay que dar el debate para volver las cosas a cierta racionalidad. Vos decías recién lo de que repiten en las redes. Sí. También hay que mirar con cuidado algunas cosas, porque van para hacer eso, Son 3, 4, 5 intervenciones diciendo lo que quieren decir para hacer un recorte de 20 segundos. Y que eso después se replique en redes sociales. Así funciona. Sí, esa es la dinámica, pero el streaming en sí mismo, como nuevo medio, nuevo formato, es eso. Es hacer una presentación de varios minutos, después viene un editor y un community manager y sube 4 o 5 pedacitos que lo ven 1000 veces más
que el comentario o el contenido original. Exacto. Y de todas maneras, yo creo que fue importante, porque eso Claro. en realidad lo que hace es consolidar quienes ya tienen una referencia en esos temas. Bueno, perfecto. Yo creo que igual hay que dar los debates en todos lados, por lo menos para poder poner las cosas en otro lugar, ¿viste? La verdad que a mí me preocupa mucho más allá de la cuestión universitaria, ¿a dónde estamos yendo? Sí, claro. En la dinámica en la que vivimos hoy. Entonces hay que hacer un esfuerzo, no es sencillo, porque a veces está a riesgo de poner en juego hasta el propio prestigio, porque es todo muy, muy brutal, muy, muy agresivo. Vale nada están acostumbrados si es mentira al o es barro, verdad. por supuesto. Exacto. Y el que no tiene prejuicios siempre lleva la de ganar. Porque yo tengo una formación que hay cosas que no haría nunca. Nunca sería irrespetuoso debatiendo con alguien. Claro. Sería agresivo, nunca insultaría. Pero bueno, el que no tiene prejuicio, viste, es más libre para hacerlo. Sí, el que no tiene escrúpulos más que prejuicio, ¿no? Es una cuestión de presencia y de actitud y de educación incluso. Bueno, Álvarez, que está desguazando el Estado desde la Secretaría de las Universidades, es un tipo que jamás, se lo dijo ayer Pedro Rosenblatt en Gelatina, ¿no? Le dijo: Galleguito, la única vez en tu vida que entraste a una empresa privada fue para comprar un cuarto de libra, ¿no? Quiero decir, emergente peronista, el padre es un viejo dirigente del peronismo, Gallego Álvarez era un cuadro intelectual de la derecha peronista, pero dentro de otro palo, ¿no? Acá hay una suerte, Franco, digamos, de pretensión de igualar que todos somos lo mismo, que nadie tiene trayectoria, que no tienen historia, que es lo mismo estudiar que no estudiar, que el éxito pasa por otro lado. Digo esto porque el 29% de la guita de los argentinos se está usando para pagar la deuda, o sea, casi 1 de cada 3 pesos. Y este tipo te discute un pedacito del presupuesto universitario que fue votado 5 veces además. No hay antecedente, no hay ninguna ley que haya sido votada 5 veces, ¿no? Absolutamente. No, y te lo fundamentan en la falta de recursos. Yo ayer se lo dije, me parece que no conmueve. Lo puse en un caso, hay miles. 6 aviones compró el país, no sé para qué guerra. 300 millones de dólares. Con esa plata mantenés 2 años el presupuesto entero en la Universidad de Rosario. Claro. Es insólito. Pero bueno, hay que seguir discutiendo, hay que seguir debatiendo. Yo creo que la causa lo merece. Vale. Por supuesto que sí. Sin duda. Bueno, muy bien. Gracias por atendernos, Franco. No, un gustazo, Pablo. Nos vemos y ya charlaremos de los partidos políticos, de los radicales. Sí, me encantaría. Y de los es peronistas. Un lindo debate también. ese. Apasionante. Hecho, me encantaría. Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Universitario. Sí, están todos los rectores ahí y el jefe, el presidente. Claro.